Capítulo 2. De la dialéctica de la razón pura. En la determinación del concepto del supremo bien. El concepto de lo supremo contiene ya un equívoco que, si no se tiene en cuenta, puede ocasionar innecesariamente disputas. Lo supremo puede significar lo más elevado supremum o también lo acabado consummatum. Lo primero es aquella condición que es ella misma incondicionada, es decir, que no está sometida a ninguna otra originarium. Lo segundo, aquel todo que no es una parte de un todo mayor de la misma clase perfectissimum. Que la virtud como dignidad de ser feliz sea la más elevada condición de todo lo que nos pueda parecer solo apetecible, por consiguiente, también de toda nuestra busca de la felicidad, que ella sea, por tanto, el bien más elevado, ha sido mostrado en la analítica. Pero no por eso es aún el bien completo y acabado como objeto de la facultad de desear de seres racionales finitos, pues para serlo se requiere también felicidad, y esto, a la verdad, no solo en la opinión de la persona parcial que hace de sí mismo el fin, sino también en el juicio de una razón imparcial que la considera en general en el mundo como fin en sí. Pues tener necesidad de felicidad, ser digno de ella, y, sin embargo, no participar de ella, es cosa que no puede coexistir con el perfecto querer de un ser racional que al mismo tiempo tuviese todo poder, si nosotros imaginamos un ser semejante, aun solo como ensayo. Ahora bien, en cuanto la virtud y la felicidad conjuntamente constituyen la posesión del supremo bien en una persona, y en cuanto además, estando la felicidad repartida exactamente en proporción a la moralidad como valor de la persona y de su dignidad para ser feliz, constituyen ambas el supremo bien de un mundo posible, significa esto el completo, el acabado bien, en este, sin embargo, es la virtud siempre, como condición, el bien más elevado, porque no tiene ninguna condición sobre sí, y la felicidad siempre algo que para el que la posee es agradable, pero sin ser por sí sola absolutamente buena en todos los respectos, sino presuponiendo siempre, como condición, la conducta moral conforme a la ley. Dos determinaciones, ligadas necesariamente en un concepto, tienen que estar enlazadas como fundamento y consecuencia, y ello, o bien de modo que esa unidad sea considerada analítica enlace lógico o sintética enlace real, aquella según la ley de la identidad, esta de la causalidad. El enlace de la virtud con la felicidad puede, por tanto, o ser entendido de tal modo que el esfuerzo por ser virtuoso y la busca racional de la felicidad no sean dos acciones distintas, sino del todo idénticas, y entonces no se necesita poner a la base de la primera ninguna otra máxima que la que está a la base de la última, o aquel enlace estará fundado en que la virtud produzca la felicidad como algo distinto de la conciencia de aquella, del mismo modo que la causa el efecto. De las antiguas escuelas griegas hubo solo dos propiamente que siguieron un método idéntico en la determinación del concepto del bien supremo, pues no daban a la virtud y a la felicidad el valor de dos elementos distintos del supremo bien, y, por consiguiente, buscaban la unidad del principio, según la regla de la identidad, pero en cambio separábanse esas escuelas en que ellas elegían el concepto fundamental distintamente. El epicúreo decía, ser consciente de su máxima conducente a la felicidad, esto es virtud, y el estoico, ser consciente de su virtud es felicidad. Para el primero era tanto prudencia como moralidad, para el segundo, que elegía una denominación más elevada para la virtud, solo la moralidad era la verdadera sabiduría. Hay que lamentar que la agudeza de estos hombres que al mismo tiempo hay que admirar, porque ellos ensayaron ya en tiempos tan primitivos todos los caminos imaginables para las conquistas filosóficas fuera empleada sin fortuna para descubrir identidad entre conceptos sumamente heterogéneos, el de la felicidad y el de la virtud. Pero al espíritu dialéctico de su tiempo convenía lo que ahora también de vez en cuando seduce a ingenios sutiles, suprimir en los principios diferencias esenciales e irreductibles, tratando de transformarlas en discusiones verbales, instaurando así artificiosamente una aparente unidad de concepto, solo bajo denominaciones distintas, y esto ocurre comúnmente en aquellos casos en que la unión de principios heterogéneos se hace tan profunda o tan elevada, o también vendría a exigir una modificación tan completa de las doctrinas por lo demás aceptadas en el sistema filosófico, que se teme el profundizar en la diferencia real y se la trata más bien como disidencia en cosas de mera fórmula. Tratando ambas escuelas de inventar la identidad de los principios prácticos de la virtud y felicidad, no estaban, sin embargo, acordes sobre cómo iban a sacar esa identidad, sino que se separaban a distancia infinita una de otra, poniendo una su principio en el lado estético, la otra en el lógico, aquella en la conciencia de la exigencia sensible,
la otra en la independencia de la razón práctica de todos los fundamentos sensibles de determinación. El concepto de la virtud se hallaba ya, según el epicúreo, en la máxima de fomentar su propia felicidad. El sentimiento de la felicidad, en cambio, estaba ya contenido, según el estoico, en la conciencia de la virtud. Pero lo que está ya contenido en otro concepto, si bien es idéntico con una parte del continente, no lo es, empero, con el todo, y dos todos pueden además ser específicamente distintos uno de otro, aun cuando consistan precisamente en la misma materia, si en ambos las partes están unidas en un todo de modo muy diferente. El estoico sostenía que la virtud era el completo bien supremo, y la felicidad sólo la conciencia de la posesión del mismo, como perteneciente al estado del sujeto. El epicúreo sostenía que la felicidad era el completo bien supremo, y la virtud sólo la forma de la máxima para adquirirla, esto es, en el uso racional de los medios para la misma. Ahora bien, se infiere de la analítica claramente que las máximas de la virtud y las de la propia felicidad son, con respecto a su principio superior práctico, totalmente heterogéneas, y lejos de estar acordes, aunque pertenecen a un supremo bien, para hacerlo posible, se limitan y perjudican mucho una a otra en el mismo sujeto. Así pues, la cuestión, como es prácticamente posible el supremo bien, sigue siempre siendo un problema sin resolver, no obstante todos los intentos de coalición hasta ahora practicados. Pero lo que hace de ella un problema difícil de resolver está expuesto en la analítica, y es que la felicidad y la moralidad son dos elementos del supremo bien, específicamente muy distintos, y su unión, pues, no puede ser conocida analíticamente como si el que busca su felicidad se encontrase en esta su conducta ipso facto, virtuoso por el mero análisis de sus conceptos, o el que persigue la virtud se encontrase feliz ipso facto en la conciencia de tal conducta, sino que es una síntesis de los conceptos. Pero como esta unión es conocida como a priori y, por consiguiente, prácticamente necesaria, no deduciéndose, por tanto, de la experiencia, y como la posibilidad del supremo bien no descansa, pues, en ningún principio empírico, tendrá que ser trascendental la deducción de este concepto. Es a priori moralmente necesario producir el supremo bien por la libertad de la voluntad, así pues, la condición de la posibilidad del mismo tiene que descansar también solo sobre fundamentos de conocimiento a priori. 1. La antinomia de la razón práctica. En el supremo bien, para nosotros práctico, es decir, que nuestra voluntad ha de hacer real, son pensadas la virtud y la felicidad, como necesariamente enlazadas de tal modo que la una no puede ser admitida por una razón pura práctica sin que la otra le pertenezca también. Ahora bien, este enlace es como todo enlace en general o analítico o sintético. Pero como este enlace dado no puede ser analítico, como sea... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.